Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta visita que se llama Sucedió en Oropesa, que está basada principalmente en las investigaciones de Pedro Ruiz, cronista de Oropesa, pero no únicamente. Lo que queremos hoy es, bueno, pues hacer un recorrido por la historia del castillo. Vamos a poderlo visitar, vamos a poder ver sus partes, vamos a poder ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo ha acabado siendo, como nosotros lo podemos ver hoy, afortunadamente lo podemos ver hoy, ¿vale? Simplemente recordaros que hay que llevar la mascarilla puesta durante todo el recorrido, que veo caras conocidas, algunos de vosotros habéis venido a las visitas del centro. Aquí veréis que, bueno, pues hay un par de sitios por donde hay que pasar un poquito más apretados, digamos, pero bueno, si mantenemos todas las medidas que ya conocemos de sobra, no hay ningún problema. Yo no voy a hablar ahora mucho, únicamente os voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación. Cuando el campanario nos dé permiso, se me oye igual, ¿no? Bueno, vale, ya está. Oye muy bien. Vale. Un ejercicio de imaginación. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Ahora vamos a imaginarnos que nos vamos al siglo XIII, al 1233 aproximadamente, y simplemente vamos a dejarnos llevar y veremos qué pasa después. Aquí aparece alguien extraño, ¿no? Si eso fuera cierto, habría que pedir ayuda. No te preocupes, mujer. Yusuf es capitán de la guarnición y él sabrá qué hacer. Sabrá lo que hay que hacer, seguro. No sufras. Yo solo espero que Farah tenga un poco de harina. Si no, tú mañana vas a almorzar las aceitunas y los higos sin pan. Que no te preocupes, mujer, no te preocupes. Alá proveerá. ¡Guardia! ¡Guardia! Salam aleikum. Aleikum salam. Qué sorpresa veros a estas horas. Pues sí, llevo todo el día queriendo hablar con tu marido, pero diferentes asuntos de la llama me lo han impedido. No sé, es muy urgente y este maldito guardia parece que ha desaparecido. ¡Hassan! ¡Despierta! ¡Hassan! ¿Qué os decía? Se acaba de despertar. ¡Vamos, maldito holgazán! ¡Gritar así, que no estoy sordo! Estamos apañados. ¡Hassan! Oh, salam aleikum, Musa. Aleikum salam. Hassan, es una vergüenza. No puedes quedarte dormido en las guardias. Oh. ¿Y si tenemos un ataque nocturno de esos malditos cristianos? ¿Qué haríamos? El castillo ha quedado cerrado, mi señor. Ve usted la llave. Maldito holgazán. Descansa, descansa. Como decía, hay dos asuntos muy importantes para hablar con tu marido. Bueno, pues, ¿habéis podido viajar al siglo XIII? ¿Os habéis podido poner en el lugar de las personas que vivían aquí? Mientras el guardia despistadillo va por la llave, vamos a retroceder un pelín más en el tiempo y después volveremos al siglo XIII, porque el castillo, o por lo menos una primera muralla de lo que después sería el castillo, lleva aquí más tiempo que estos años de los que estamos hablando ahora. Para entender cómo comenzó la historia de este castillo, todavía tenemos que viajar más atrás en el tiempo. Unos 1000 años. ¿Qué pasó hace 1000 años? Sabemos que hace aproximadamente 1000 años, un poquito menos, en el siglo XI, este montículo en el que estamos ahora ya tenía una fortificación. Los que vinisteis ayer, os sonará que comentamos ya algo de esto. Había una fortificación y además aparece reflejada en algunas fuentes escritas, cristianas. Porque en ese momento hubo un periodo cortito, aunque estamos en época musulmana, en que el castillo pasó a manos cristianas. Entonces sabemos que incluso el Cid Campeador poseyó esta fortificación que había aquí, entre otras de esta misma zona, durante un periodo cortito de tiempo. Después, el castillo volvió a manos cristianas. Y os explicaré enseguida qué pasó a continuación. Señoras, con vuestro permiso. ¿Qué tal, Yasira? ¿Y tus hijos quedaron con tu madre? Sí, ya duerme.
Estamos intentando mantenerles al margen de todo lo que está pasando. Yo no hago más que hacer pan y llenar la caza de dulces. Parece tu marido muy preocupado. Sí, es por el tema de los cristianos. Parece ser que el rey Jaume y sus tropas han tomado Cervera casi sin lucha y han tenido que aceptar todas las condiciones de capitulación. Entonces, ¿es cierto? ¿Y qué dice tu marido? ¿Podremos detenerlos? Solo Alá podrá detenerlos ya. Yusuf lo ve imposible. Ellos se cuentan por ciento y nosotros aquí somos muy escasos. Además, no van a venir refuerzos. ¿Y qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? Habrá que rendir la plaza. Cualquier sacrificio, cualquier derramamiento de sangre será un sacrificio inútil. ¿Y qué vamos a hacer para...? No perdamos la esperanza. También dicen que los cristianos han sido muy justos en Cervera y les han permitido mantener sus costumbres y su lengua. ¿Eso quiere decir que tenemos que rendirnos? ¿Tenemos que esperar a que sean benevolentes con nosotros? Habrá que pagar un precio por permanecer aquí. No lo sé. Tú estás dispuesta a pagar ese precio, pero mis vecinos no. Han preparado todos sus enseres y se han ido más allá del sur. No quieren pasar ni por Benicàssim, ni por Burriana, ni por Castellón. Bueno, las cosas cambian muy rápido. Quizás un nuevo contraataque almohade los haga retroceder. No tengo claro. Pero Yasira, ¿a dónde vas? Me voy a ver a mis hijos. Necesito abrazarlos. Y si te sobra un poco de harina, por favor, se la das a mi marido. Claro, y no sufras. Alá no nos abandonará. La muralla que había aquí, que no era propiamente un castillo en ese momento todavía, vuelve a pasar a manos musulmanas, pero las cosas no están tranquilas, ni mucho menos. Es una época muy conflictiva no solo porque estén los cristianos amenazando desde el exterior, sino porque en el mismo mundo islámico hay también muchos problemas de poderes. ¿Qué pasó entonces? Pues bueno, los cristianos conquistaron Tortosa, que está relativamente cerca de aquí, y los musulmanes que vivían aquí empezaron a ver que la cosa iba en serio, que había un peligro real otra vez. En ese momento, como comentábamos ayer, las personas vivían dispersas por el territorio, no vivían todos juntos en pueblos, sino que vivían en alquerías. Las alquerías eran conjuntos de pequeñitos de casas, bueno, pues que formaban una unidad y se dedicaban especialmente a la agricultura. Pero claro, viendo este peligro que acechaba, lo que decidieron en la mayor parte de castillos que tenemos aquí cerca fue venirse, abandonar las alquerías y irse a vivir a los castillos, en donde estaban evidentemente mucho más protegidos, estaban, bueno, pues para empezar amurallados, empezaron a construir los poblados, las murallas alrededor de los poblados en los castillos. Realmente no sabemos todavía si esto fue lo que pasó aquí en Oropesa, todavía queda descubrir, bueno, este castillo todavía nos tiene que contar muchas historias. Si esto fue exactamente lo que pasó aquí, pero bueno, sí que fue lo que pasó en la mayoría de pueblos de nuestros alrededores y por tanto podemos imaginar que algo parecido sucedería. Bueno, pues la gente vivía bajo una cierta tensión, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues que los cristianos andaban cerca y que querían, evidentemente, conquistar estos territorios. Y es así como llegamos al momento de esta escena que acabamos de ver, ya en el siglo XIII. ¿Qué pasó? Es un poco largo de explicar y a ver si os lo puedo resumir mucho para no alargarnos. Pasó que el reino de Valencia, os he comentado que los conflictos no eran solo con los cristianos, sino que también había conflictos dentro del mundo musulmán, y os he dicho el reino de Valencia, pero aún no era reino de Valencia, lo sería con la conquista de Jaume I. Pasó que había un problema entre almohades y antialmohades. Abu Said, que era el rey de Valencia y por tanto de este territorio también, era almohade, y Mardanix le arrebató el trono, también era musulmán. Entonces Abu Said le pidió ayuda a Jaume I. Jaume I tuvo la excusa perfecta para atacar, para intentar conquistar, con la excusa, como os decía, de ayudar a Abu Said a recuperar su trono. Evidentemente eso no pasó. Una vez Jaume I empezó, bueno, y sus señores empezaron a conquistar territorios, esos territorios pasaron ya a ser cristianos y a formar, como os decía antes, el reino de Valencia. Y esto pasó aquí, evidentemente. Lo que no sabemos tampoco es si aquí realmente hubo un ataque o una rendición. Esto no aparece en las fuentes nos hablan de núcleos
más grandes o que tenían más importancia a nivel político o administrativo. Pero bueno, el caso es que con la conquista de Jaume I, Oropesa y su castillo pasan a ser parte del Reino de Valencia ya cristiano. Y ahora ya os voy a dejar entrar, que os tengo aquí esperando en candeleta, que bien, vamos. Cuando se visitan restos arqueológicos, muchas veces hay que hacer ejercicios de imaginación, pero lo bonito es cuando vamos, bueno, pues empezando a ser capaces de ver cómo sería esto de aquí. Mirad, os he dicho que aún no estamos dentro del castillo porque realmente sí que estamos en la puerta del castillo. El castillo de Oropesa tenía una sola puerta, pero ese castillo empezaba más o menos por esta zona. ¿Veis esta torre de aquí? Esta sería seguramente una de las torres que flanqueaban la entrada, y a este otro lado habría otra, porque esta construcción de aquí es una construcción moderna, pero en ese momento esta construcción no estaba, y por tanto nos tenemos que imaginar una torre, otra torre, flanqueando una entrada que evidentemente tenía su puerta y que seguramente durante algunos periodos estaba bien vigilada y bien defendida. Luego veremos con qué se las tuvo que ver esta puerta en más de una ocasión, lo iremos hablando. Durante estos siglos posteriores a la conquista de Jaume I, bueno, pues Jaume I, pues, como hacían los reyes en la Edad Media, lo que hacía era repartir esos territorios de conquista entre órdenes religiosas o señores de su confianza para que ellos los gestionaran. Esos señores, pues bueno, tenían el privilegio de poder pues bueno, beneficiarse del trabajo de las poblaciones de sus territorios. El Castell de Oropesa primero fue de la Orden del Hospital, una orden, como os decía, religiosa, y luego empezó a pasar de mano en mano por diferentes señores ya laicos. No era, y ayer os lo dije a los que vinisteis, y os lo vuelvo a comentar ahora, aunque ahora nos parezca increíble, no era un territorio muy deseado, ¿no? Porque había varios problemas que hacían que en Oropesa, pues bueno, la gente en principio no tuviera muchas ganas de vivir, porque había pocas tierras buenas, poca agua, y había una serie de inconvenientes. Con lo cual esos señores, hay que decir que tenían otros castillos y territorios, no solo eran poseedores del castillo de Oropesa, pero bueno, como que no le prestaban demasiada atención. Pero sí que hubo una serie de reformas, evidentemente, entre los siglos, pues como decíamos, XIII, desde la conquista, hasta ya iremos viendo, hasta el siglo XVI, especialmente, pues bueno, de refortificación o de reforzamiento de esas murallas que ya existían, de construcción de alguna otra torre. Al final era, pues bueno, como cuando nos compramos nosotros una casa, ¿no? Que queremos hacerla a nuestro gusto, pues bueno, irle quitando esa pátina, ¿no? de cultura andalusí anterior, hasta que, bueno, pues adquirió un aspecto de castillo ya de época cristiana. Esto pasa evidentemente en todas partes. La principal diferencia, la técnica constructiva. En época musulmana, los castillos se construyen con una técnica que se llama el tapial. El tapial lo que hacen es usar un cajón de madera que nos va a servir de molde para construir las murallas. Unos cajones muy grandes de madera, evidentemente. Vendría a ser como el encofrado de ahora, más o menos, solo que ese cajón de madera se rellena de tierra, agua y cal. Esa tierra, agua y cal, una vez se seca, es muy duro y de hecho lo vamos a poder ver después, os lo enseñaré. Y bueno, pues estas eran las murallas y las construcciones que se hacían en esa época, con muy buen resultado para el tipo de armas y de ataques y de sitios que se hacían en ese momento. Cuando lo veáis lo entenderéis un poquito mejor, porque podemos ver restos tanto de la época como reconstruidos de muros de tapial. Algunos alguna vez habréis visto alguna reconstrucción de tapial y habéis pensado, ¿cómo se puede hacer esto? Si han puesto aquí un muro de hormigón, qué mal han reconstruido este castillo. Pues no, ahora veréis que es que realmente este sería el aspecto que tendrían los castillos construidos, pues eso, entre el siglo X y XII aproximadamente, en época musulmana. Como os decía, se van haciendo reformas, el castillo va adquiriendo un nuevo aspecto, se empieza a usar la piedra. De hecho, muchos de esos muros de tapial hechos en época musulmana se forran por la parte de fuera con muro
ya construido en masonería y bueno, pues el castillo va evolucionando. Hay un punto clave en este momento, o sea, hay un momento clave en este punto que es el paso al siglo XVI, porque en el siglo XVI se crea la baronía de Oropesa y entran aquí, o bueno, pasan a ser poseedores de este castillo la familia Cervelló. Ellos van a darle un aire completamente diferente al castillo y al pueblo, pero esto lo vamos a ver enseguida. Únicamente os quería comentar, para que luego lo relacionemos con lo que vamos a hablar a continuación, que este muro que tenéis atrás sería el nacimiento de la muralla que va a seguir bajando y que va a rodear todo lo que es el casco antiguo de Oropesa y que proyectó precisamente uno de estos señores de Cervelló, Pérez de Cervelló. Luego lo hablaremos más tranquilamente. Padre, el ingeniero está aquí. Hacedle pasar, por favor. Acercaos, acercaos. Sí, señor. No, Laura. No os vayáis, no. Esto también os concierne a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo van las obras? Avanzando poco a poco. Ya sabe usted, el muro de la capilla está casi reparado. Bien, bien. Eso está muy bien. Decidme, ¿qué os parece? Señor, ¿a qué os referís? ¿Qué es lo que veis? El mar, la albufera, la fortaleza, la iglesia. Insisto. ¿Y qué os parece? No sé muy bien qué queréis de mí, mi señor. Desde luego, desde aquí se tiene una vista absoluta de todos vuestros dominios de norte a sur. Eso sí. ¿Sabéis qué es lo que falta, ingeniero? Pobladores. Pobladores. Eso es lo que hace falta. Gente que quiera trabajar sus tierras y que cría a sus hijos y que puedan ir todos los domingos a misa. Que cuando vengan las fiestas, que puedan brindar con buenas viandas y con buen vino. Vida. Eso es lo que quiero para este lugar. Ojalá algún día pueda haber. Si no, aquí está mi hija Laura para continuar nuestro legado y perpetuar nuestra estirpe. Que la familia Cervelló siempre sea recordada en Oropesa. Señor, con todos mis respetos, ¿qué queréis de mí? Murallas, ingeniero, murallas. Ninguna población que se precie puede dejar a sus pobladores tirados de la mano de Dios, con todos estos peligros que hay en el mundo, sin la protección de unas buenas murallas. ¿Queréis que construya las murallas que alberguen las futuras casas de una villa? Exacto. La villa de Oropesa. Ese será un trabajo arduo y costoso. Y no hablo solo de tiempo y esfuerzo. Sí, el dinero. No sufráis. Yo trataré de conseguirlo. En cuanto a vos, debéis poneros ahora mismo a trabajar en los planos generales. ¿Vuecencia había pensado alguna cosa? Sí, algo había pensado. Se me había ocurrido de hacer una muralla a unos 150 pasos alrededor de todo el castillo. Así, el castillo quedará en la zona céntrica del poblado y será el punto más elevado de esta futura población. Eso serían más de 1000 pasos de muralla. Mucha muralla y mucho dinero, mi señor. Mucho dinero. Decidme, ¿tenéis pensado algo? ¿Una alternativa, quizá? Yo, mi señor, primero pensaría en algo... Me lo tomaría con calma, vamos. Pensaría en algo más asequible. Hablad. Por ejemplo, podríamos desarrollar un recinto amurallado partiendo del mismo castillo y que albergara solo un par de flancos. Yo elegiría el flanco este para la vigilancia del mar
y el flanco sur porque la inclinación es más suave. Además, así podrían quedar dentro ya los restos de las casas que aún quedan y podrían servir de material para la muralla. Imaginad, por ejemplo, podríamos partir desde aquí mismo y a unos 120 pasos situaría una primera balaustrada defensiva. Después seguiría hacia el sur otros 150 pasos y situaría otra segunda balaustrada defensiva. Desde allí la muralla podría recorrer todo el flanco sur hasta la altura del castillo, donde situaría una tercera balaustrada defensiva. Y de allí podríamos cerrar todo el perímetro directamente en el flanco este. Eso abarataría mucho los costes y aún así sería bastante dinero. Pero fijaos, el castillo continuaría siendo el vértice desde el que se desplegaría toda la población. ¿Lo veis, mi señor? ¿Lo veis? ¡Lo veo! ¡Es precioso! ¿Lo veis, Laura? Pues si mi hija lo ve, no hay nada más que hablar. ¿Tiempo? Es difícil de decir. Ya sabe vuecencia cómo es difícil conseguir mano de obra en estos lares. 3, 5, 7 años. ¿Quién sabe? Está bien. Poneos manos a la obra lo antes posible. Me gustaría haber acabado algún día las obras. Y si no, aquí está mi hija Laura, que ella acabará mi obra. Estoy muy seguro. Padre, estoy segura que lo conseguiréis. Pero si algo os lo impidiese, os prometo que yo cumpliré vuestro deseo. Oropesa será villa y siempre recordará que vos iniciasteis este sueño. Muchas gracias, hija. Sé que puedo confiar en vos. Ahora, hija, ingeniero, por mi parte, pueden marchar. Dejadme solo. Mi señor. Bueno, pues acabamos de conocer precisamente a don Pere de Cervelló y a doña Laura de Cervelló, que como decíamos son personajes que aquí son muy estimados y además se les considera, digamos, los fundadores de lo que luego se convirtió en Oropesa. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto precisamente eso que os comentaba hace un momentito. Pere de Cervelló, segundo barón de Oropesa, hijo de Juan de Cervelló, que fue el primero. Bueno, ellos eran unos señores, como era habitual en aquella época, muy interesados por la guerra. Por ejemplo, Juan de Cervelló se dedicó sobre todo a la guerra en el mar, estuvo en Lepanto, por ejemplo. Y su hijo Pere, pues bueno, también le interesaba mucho la guerra, pero sí que se dio cuenta de que si de verdad quería bueno, pues tener una vejez o una madurez tranquila, pues necesitaba hacer de Oropesa una villa que empezara a tener cierta entidad, porque como os decía, pues bueno, por aquí había ido pasando gente, pero realmente la gente no se quedaba. Entonces decidió que tenía que hacer que a las personas les empezara a resultar atractivo vivir aquí. Y para empezar, pues hacía mucha falta, evidentemente, amurallar la futura población. Una vez amurallada la futura población y preparada para que la gente pudiera vivir, tendría que dar carta pobla, carta de población, que era el contrato mediante el cual los señores, pues bueno, dejaban claro a los pobladores que iban a trasladarse aquí cuáles serían sus deberes, cuáles sus derechos y todo este tipo de cosas. Lamentablemente, aunque Pere de Cervelló fue el artífice de todo esto, él no lo pudo ver acabado. Como hemos visto también aquí, fue su hija precisamente la que, bueno, pues dio esa primera carta pobla en el año 1589 y, bueno, pues la verdad es que no tuvo el éxito que ellos hubieran querido inicialmente, pero poco a poco, ya veis, Oropesa ha acabado siendo una ciudad a la que sí que apetece venir. Desde aquí podemos ver, por ejemplo, cuál era una de esas causas que hacían que costara asentarse aquí. Y era la parte aquí dicen de albufera, de pantanos, digamos, de zona pantanosa, que llegaba, mirad, más o menos desde la vía del tren, si os hacéis una idea, hasta la playa, y desde casi Marinador hasta casi la playa de la Concha.
Eso suponía que entre todas esas cosas que pasaban en Oropesa, que no lo hacían demasiado atractivo, además incluyera la malaria, que los que viniste ayer pues visteis un poco en qué consistía esto de la malaria y los problemas que había por esta cuestión. Me gustaría, porque he visto que antes teníais todos muchas ganas de asomaros, que si os queréis acercar os podéis acercar, evidentemente, que os imaginarais eso que veía Pere de Cervelló a su alrededor y lo que probablemente quería ver. Nos tenemos que imaginar todo este paisaje sin los edificios. Lo único que veríamos desde aquí con cierta vida sería la Torre del Rey, que ahora tampoco podemos ver, que está en aquella dirección, detrás de las construcciones, porque es verdad que en la Torre del Rey sí que hubo más actividad durante todo ese tiempo. De hecho, se han encontrado pues, en los alrededores de la Torre del Rey pues, pajares, algunas cocinas, con lo cual, antes de que aquí estuviera la villa de Oropesa, en la Torre del Rey ya había actividad. De hecho, se dice que Pere de Cervelló, aunque no vivían aquí cuando él era pequeño, porque vivían en Valencia, porque bueno, ya hemos dicho que aquí tampoco había mucha cosa que hacer, sí que venía a pasar temporadas aquí, pero donde se alojaban era seguramente en la Torre del Rey y no evidentemente aquí en el castillo. Pues mirad, vamos a fijarnos en este muro que tenemos delante. ¿Veis esta parte de delante que es, como os decía antes, que nos recuerda al hormigón o algo así? Este es el muro de tapia, de tapial, ¿no? Es como una capa protectora que tiene en la parte de fuera. ¿Veis los agujeros? Esos agujeros tienen que estar en un muro de tapial. Os he dicho que para hacer el muro de tapial necesitamos unos cajones de madera que se van colocando, se rellenan, se quita el cajón, se pone al lado, se rellena y así todo lo largo que queramos hacer el muro. Pero claro, también queremos hacerlo más alto. Para poder poner ese cajón de madera sobre el primer nivel, lo que hacemos es poner unas costillas de madera que corresponden a esos agujeros. Encima de las costillas se vuelve a colocar el cajón y se sigue el proceso de rellenar ese cajón de madera, el molde. Al quitar las costillas de madera es cuando se hacen estos agujeros que además se mantienen, no se tapan. Seguramente porque bueno, pues es beneficioso a nivel de pues, que la muralla, a nivel de humedad y todas estas cosas. Así que siempre que veáis un muro de tapial vais a ver que tiene estas hileras de agujeritos. No es una muralla hecha completamente de piedra, todo el grosor, sino que tiene dos lienzos de piedras que se rellenan con tierra, con otras piedras. Entonces lo vais a poder muy bien desde aquí. Pere de Cervelló tenía muchas razones en el siglo XVI para querer fortificar muy bien y amurallar muy bien esa nueva población. Esas razones, bueno, había varias, pero una de esas razones eran los ataques piratas, que en ese momento eran muy intensos y había muy a menudo. ¿Vale? ¿Vosotros pensáis que desde el castillo, estos que están por aquí delante, se podía ver bien cuando venía un barco o varios barcos de los piratas? Sí, ¿verdad? Desde aquí vemos el mar perfectamente. ¿Qué? Nada. No se ve un alma. Pero las galeras están en las calas, de eso no hay duda. ¿Y estos que no regresan? ¿Dónde han ido? ¿Cuántos? 4. ¿Las avistaron desde la torre? Sí, amaneciendo encendieron un fuego para avisarnos. Luego vi a las galeras acercarse hasta la sierra. Y entonces ya mandé a los hombres. Pero de eso hace más de una hora. No, esperemos que no les haya pasado nada. Dios. ¿Escucha? ¿Qué? ¿No lo oyes? ¿Gritos? La gente se está agolpando en las calles. Sí, algo pasa. Allí. Pere. ¡José! Pere. ¿Qué pasa? José. Han vuelto. Sí. Los hombres han ¿Están vuelto. bien? Ya están aquí. Sí, ya están aquí. ¿Y? Nuestro peor augurio se ha hecho realidad. Dios, han tomado tierra. Se han acercado hasta la sierra, como vos habéis ordenado, y se han escondido entre la maleza. Casi a tocar las galeras estaban. Y han acercado las galeras y han puesto unos tablones para poder desembarcar más rápido. Ni siquiera han echado el ancla. Son muchísimos. ¿Cuántos eran? Dicen
que por lo menos 400. ¡Hay tantos, Dios santo! ¡Ay! Y están armados hasta los dientes. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! Espadas, mosquetes, trabucos. Hasta un cañón llevan. ¿Un cañón? Un cañón. No sé lo que podremos hacer. ¡Déu meu! ¡Ya están ahí! ¡Ya están ahí! ¡Mirad! Dios. ¡Pero si son todo un ejército! Dios. Tenemos que conseguirlo. No podemos esperar que venga ayuda. Hemos de conseguirlo nosotros. Esperemos, espere. Están aquí. En menos de media hora estarán en las murallas. A ver, padre. Repique las cámaras. Congreguen en la plaza a todos los hombres y a todos los muchachos mayores de 16 años que lleven cualquier cosa para defenderse. Azadas, trabucos, cuchillos, hoces, todo. lo que encuentren. Sí, hemos de trazar un plan. ¡Rápido! Ahora mismo, señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Úrsula, que todas las mujeres, los niños y los ancianos suban al castillo, que se refugien aquí en la torre. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Vamos, no podemos perder tiempo. Pero yo sé el destino que me espera si caigo en las manos de esos salvajes. A mí no me pillan viva, ¿eh? Yo antes busco un cuchillo y me rajo el cuello. Úrsula, lo conseguiremos. Tranquila, venga, no podemos perder tiempo. ¿Cómo pudo haber sido el momento de uno de los ataques piratas que sufrió Oropesa más dramáticos o con peores resultados de todos los que tuvo? No el único, ni el último. Este fue en el año 1619, un poquito más adelante, ya en el siglo XVII. Y bueno, en realidad nos lo han explicado todo bastante bien. Llegó una flota de galeras, no llegó un barco pirata, ¿no? Como nos podríamos imaginar. Lo estuvimos hablando ayer, muchos de vosotros ya lo escuchasteis. La piratería en esta época se intensifica mucho porque se usa como, bueno, había existido desde la antigüedad, siempre ha habido piratería, pero en este momento se usa como arma de guerra y son los propios gobernantes de los estados los que dan licencia a los piratas para ir y atacar a los estados enemigos. Estamos hablando ahora de piratería del norte de África. En un momento en el que el Mediterráneo pues libra una guerra de religión, comercial, territorial, y entonces pues hay muchísimos ataques piratas porque forman parte de esa estrategia bélica pues para desmoralizar y para sacar todo el beneficio económico posible a través de la piratería. ¿Qué hacen los piratas? Vienen, atacan, saquean, su objetivo principal es el saqueo, y coger muchos prisioneros para poder venderlos después como esclavos ya en los mercados del norte de África. O, en su caso, pedir rescate por ellos. Claro, en el caso de que la persona que han capturado pues sea susceptible de que alguien pague un rescate por él. Estos tres personajes que tenemos aquí fueron personajes reales y además tenemos documentada la forma de, o bueno, cómo sufrió cada uno de ellos este ataque pirata. Por un lado está Úrsula Caudal, que fue una de las personas que falleció en el ataque. Nos tenemos que imaginar que una vez llegaron esos 400 piratas, que eran el doble o el triple de la población que había en Oropesa, que fue un ataque rápido en el que no daba tiempo a ir a buscar ayuda a ningún otro lugar. Bueno, pues una vez llegaron a las murallas, pues la cosa debió ir bastante rápida. Úrsula Caudal fue una de las que falleció. El alcalde Pere Vidal, que era el que estaba dando órdenes un poco, también murió. Y el caso del párroco de Oropesa, Marc-Antoni Cerdà, fue uno de esos apresados que, por suerte para él, 2 años después alguien pagó el rescate y pudo volver, fue liberado. Fue muy dramático este ataque, entre otras cosas, porque las mujeres y los niños fueron traídas aquí al castillo, se refugiaron en una de las torres con tan mala suerte, o igual no fue cuestión de suerte, pero un barril de pólvora que había en esa torre estalló y bueno, pues la torre se vino abajo, con lo cual, pues bueno, el resultado pues fue muy dramático. Fue un ataque que evidentemente quedó en la memoria y se fue contando generación tras generación, porque fue muy duro. Vamos a aprovechar que estamos aquí, vamos a cambiar un poco el chip, porque estas historias de piratas igual no son tan divertidas como parecían. Y vamos a observar, ahora estamos en la parte más alta del castillo,
os habréis dado cuenta que el único recinto al que podemos acceder es este, que tenemos el resto de recintos vallados, y esto es porque realmente el castillo todavía no está agotado, todavía se está excavando. Realmente hace muy poco tiempo que se están haciendo trabajos rigurosos arqueológicos, pues bueno, desde el año 2000 aproximadamente, y por tanto todavía falta por excavar, por descubrir y por contarnos luego a nosotros para que os lo podamos contar a vosotros también. Pero sí que podemos ver todas esas estancias y recintos. Venir aquí y no asomarse a este balcón es imperdonable, así que yo, si queréis, os invito a que echéis un vistazo. Bueno, en uno de estos ataques piratas, pero bastante anterior a este, la iglesia de lo que era el pueblo quedó bastante hecha polvo. Y claro, lo que hicieron la gente del pueblo fue rescatar pues, las reliquias y las cosas de valor que tuvieran en la iglesia de fuera, de Tortosa, del obispado, vaya, y ponerlas a salvo aquí en la capilla del castillo. Con tan mala suerte que el obispo de Tortosa vino un día a Oropesa, sabiendo que había habido problemas, que tenían la iglesia en mal estado, y quiso ver todos esos objetos de valor que se habían retirado de la iglesia y se habían colocado en la capilla del castillo. El señor ese día no estaba aquí, y entonces no le dejaron entrar. No dejaron entrar al obispo de Tortosa a ver sus objetos de valor a la capilla del castillo. Pues bueno, la historia acabó en varias excomuniones y en un drama bastante importante. También hay que decir que en aquella época las excomuniones iban y venían así como, bueno, era una cosa bastante habitual. Pero claro, el obispo de Tortosa se ofendió mucho. Y bueno, es muy probable que la capilla a la que se refiere esta anécdota o esta historia sea esta de aquí. Tenemos, como os he dicho, los pilares adosados al muro, tenemos también tambores de columna, los restos de muros, arcos, pues bueno, están todavía pues esperando a ver qué se hace con ellos. A partir del siglo XVIII, lo que se hace en este castillo es convertirlo en un acuartelamiento. Las guerras cambian, los ejércitos cambian, y es por eso que hemos comentado que se cubren, digamos, todas las estructuras anteriores y se nivela todo el terreno. Entonces se construyen aquí las estancias, digamos, para los soldados que se acuartelan aquí. Pero ya son estancias hechas pues en madera, son una cosa más menos duradera. Pero estarían situadas por aquí, ¿vale? Por toda esta zona llana, pues ellos irían pues montando sus casetas, ¿no? Para los diferentes usos. Como hemos dicho, sí que conservan evidentemente los depósitos de agua, precisamente para los soldados que estaban aquí acuartelados. Seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos ya al siglo XIX, nos metemos de lleno en un conflicto que casi por casualidad afectó muchísimo a Oropesa y a este castillo. Estamos hablando de la guerra de la independencia o guerra del francés. La cosa empezó con los ejércitos de Napoleón que atravesaban la península ibérica de camino a Portugal, pero bueno, ellos iban situándose en puntos estratégicos. Además aquí había conflictos y había un poco de jaleo con el tema de la monarquía, y la cosa acabó con que se nombró rey a José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Entonces, en Madrid primero, pero luego pues ya se extendió por toda la península, por toda España, pues bueno, parte del pueblo se rebeló y empezó la que llamamos pues eso, la guerra de independencia del francés. Pues bueno, Oropesa resulta que está en un sitio inmejorable. La carretera que nosotros ahora vemos aquí, en ese momento ya era vía principal. Cualquiera que quisiera ir, bueno, de norte a sur, tiene que pasar por esta carretera, por esta vía. Especialmente si estamos hablando de los ejércitos de Napoleón, con unas carretas enormes cargadas con artillería, con cañones, pues bueno, todo lo que se podía tener en ese momento lo tenían ellos. Hay un camino por el interior, pero evidentemente por el camino interior solo podría ir el personal, los ejércitos propiamente dichos, pero no esas carretas. Y los franceses necesitaban poder trasladar las carretas de camino, bueno, a Sagunto en un primer momento. Ellos pensaron que la cosa no sería tan grave. Decidieron, mira, vamos a hacer una cosa, dejamos ahí en Tortosa la artillería y las carretas
íbamos a ir por el interior a Sagunto, pero cuando llegaron a Sagunto se dieron cuenta de que sí que iban a necesitar la artillería, que la cosa no iba a ser tan fácil como ellos pensaban. Bueno, pues cometieron el error de subestimar a Oropesa. Aquí lo que teníamos eran 4 cañones colocados en esta zona del castillo, apuntando directamente al camino real, a la carretera, con lo cual desde aquí era muy fácil evitar que pudieran pasar. ¿Qué decidieron? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a volver atrás y vamos a intentar llevar la artillería por el camino, que algo podremos hacer. Avanzaron más o menos hasta Torreblanca y enviaron a unos cuantos, un grupo de soldados a Oropesa. En un primer momento ellos lo que querían era entrar por la puerta por la que hemos entrado nosotros también. Entonces situaron tiradores en las casas de los alrededores de la puerta con la intención de ir desgastando hasta que finalmente pudieran tomar la plaza y bueno, pues retirar la artillería y seguir su camino. Pero resulta que no pudo ser, que no consiguieron desde la entrada, o sea, no consiguieron entrar por la puerta de ninguna de las maneras. Bueno, pues pensaron otro plan, la cosa cada vez se ponía más complicada. Decidieron que traerían la artillería hasta aquí y que la colocarían ahí para directamente sitiar y atacar con cañones el castillo de Oropesa, y así lo hicieron. El castillo, bueno, pues intentó evidentemente resistir, pero finalmente, pues bueno, cayó. ¡Capitano! ¡Capitano! ¡La brecha es buena! ¡La brecha es buena! La torre queda aislada, pero el paso es bueno. Se puede acceder, capitano. ¡Fuego! ¡Napolitani! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Napolitani! ¡Disparad a esos cerdos! ¡Bandera bianca! ¡Bandera bianca! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Bandera bianca! Capitán Lorenzo Barberá, al mando de las fuerzas de infantería de la plaza de Oropesa. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Lancen todas sus armas, capitán. Io sono sargento mayor de granaderos Giovanni Signorelli. En nombre de mis superiores, le ordeno que entreguen inmediatamente todas las sus armas. Y yo, en nombre de mi superior, el teniente coronel Pedro Gotti, gobernador del castillo de Oropesa, exijo hablar con un oficial al mando para tratar las condiciones de capitulación. Merda, porca miseria. No le sirvo yo, capitano. He jugado la vida para llegar hasta aquí. A ver, Capitano! Capitano! Capitano spagnolo, ¿qué quiere parlamentare con me? bueno, para empezar a lo mejor os ha sorprendido que el señor francés, que debería ser francés, sea italiano. Bueno, fue un regimiento napolitano el que se envió a esta empresa de la toma del castillo de Oropesa, y por ello, pues evidentemente el señor es de Nápoles y habla italiano. Lo que está pidiendo ahora el defensor es que le digan cómo va a ser la capitulación, es decir, con qué dignidad, digamos, van a poder ellos, como vencidos, salir de esta. En ese momento era habitual que las capitulaciones pues se hicieran pues haciendo que el vencido pues bueno se marchara con cierto honor, pero en este caso no fue así. En este caso esta gente se encontró con un problema con el que no esperaban y lo que querían era quitárselo de encima cuanto antes, con lo cual la capitulación consistía en dejáis todas las armas y os vais, y gracias. Hablo en nombre de mis oficiales, capitano. No va a haber capitulación ninguna. Hágaselo saber usted a su coronel. Entreguen las armas inmediatamente si quieren conservar la vida. Es todo a lo que pueden aspirar. Que no demore mucho su respuesta. Si no, nuestros cañones no dejarán petra sobre petra. Que sepa también su coronel y que lo oiga toda la guarnición que no se van a hacer prisioneros. ¿Ha quedado bastante claro, capitano? Ha quedado muy claro. Sargento. Capitano.
Y la cosa fue así, hicieron una brecha, mandaron a un voluntario que miró si había posibilidad de entrar por ahí y bueno, antes de que decidieran, los que estaban aquí en el castillo pues se rindieron y bueno, pues seguramente salvaron bastantes vidas que de otra manera no se hubieran podido salvar. ¿Qué pasó después con el castillo de Oropesa? Todavía nos quedará una guerra, hablamos de la tercera guerra carlista, que afectó a este castillo, de hecho afectó bastante a esta zona. En ese momento lo que se hizo fue reconstruir muy rápidamente algunas zonas de las murallas, pero de una manera tan urgente, porque fue muy poquitos años después de esta guerra, de una manera tan urgente y tan... ya, necesitamos reforzar estas murallas hechas polvo ya. Esas murallas de la tercera guerra carlista ni siquiera se han conservado, porque bueno, pues estaban hechas, como os decía, muy rápidamente y por tanto se perdieron enseguida. Y después de este momento, pues llega el siglo XX. ¿Y qué pasa en el siglo XX? Pues que la guerra vuelve a cambiar muchísimo. Y como vuelve a cambiar muchísimo, los castillos, pues bueno, ya no son útiles o ya no tienen las funciones que habían tenido hasta este momento. Vamos a continuar. A ver lo que... ¡Adentro del redí que nos conocemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pa' dentro del redí! ¡Petronila, pa' dentro del redí! ¡Petronila! Vale, mírala, mira la rubia. ¡Ahí la cabrita! Venga. Paquito el último, venga, mira. Mira. ¡Eh! ¡Vamos! Míralas que bien forma. 1, 2, 3. Up. No se amontonen, no se amontonen. Ahí las cabritas. A ver, todas. Petronila, con el resto, Petronila. Buenas tardes, Tomasa. Buenas las tenga usted, Menegilda. Pues es verdad lo que se dice en el pueblo, ¿no? Que subes al castillo con tus cabras. Pues no la han engañado a usted. Aquí estoy, mírala. Pero qué majas están. Y qué bien alimentadas. Que sí. Y ya veo que lo obedecen, ¿eh? Bueno, Petronila. Ay, así, que ya se sabe que las cabras son muy suyas y tiran para el monte. Ya no soy una oveja. A esta cabritilla, ahí la cabritilla. Eso no lo obedece, ¿eh? Pues yo le estaba buscando porque no sé nada de su hija. Hace semanas que no pasa por la escuela. A ver, es que estando las cosas como están, el frente cerca de la sierra de Irta, la pava todo el día volando y yo pum y bombas. Con mi marido ausente, pues hace falta las manos. ¿Qué quiere que le diga? Ya, me lo imaginaba. Ay. Por eso estaba pensando en darle unos deberes e incluso podría pasar por su casa y explicárselos. Y así podría seguir con su formación. No se moleste, Mesiana, no se moleste. Yo se lo agradezco, pero no hace falta que llame. Ya. No cal. Pero tú sabes que le gusta mucho estudiar. Que es una niña muy curiosa e inteligente. Y me apenaría que perdiera la oportunidad de formarse, de cultivarse, de labrarse un futuro. Bueno, futuro, pues es pastora, como lo es su padre, como lo soy yo. Mucho no da, pero comemos y libertad de tiempo tenemos. Ya, pero a lo mejor ella prefiere otra cosa. Ella va a hacer lo que le digamos sus padres. Que sabemos lo que le conviene. Que además, que no ha nacido en casa de dinerico. Y si no nace con dinerico, ¿qué tienes que hacer? Por lo que digan tus padres, ¿a que sí? Ya, pero la instrucción, el aprendizaje nos hace ser un poco más libres, por lo menos de pensamiento. Corren tiempos duros, salvajes, para todos, pero más para las mujeres. Y la esclavitud de la ignorancia es a lo que nos quieren someter esos señoritos de los que usted habla, sobre todo para las mujeres. Piénseselo al menos. Para mí no es ninguna molestia.
Espera. ¿Eso? ¿Todo eso que acaba de decir usted? ¿Se lo ha dicho ella? ¿El qué? Lo de que no quiere ser pastora. No. ¿Por qué? A mí sí. ¿Sabe qué le digo? Que venga usted cuando quiera. Ah, ya está. Ah, bien. Y hemos llegado al final y hemos querido en hacer esta escena por dos razones. Una, porque nos explica qué pasó después, una vez empezó el siglo XX, con el castillo. Hemos dicho que pierde sus funciones defensivas y por tanto, pues bueno, aquí se queda. En aquel momento no había una conciencia de la importancia del patrimonio como la que empieza a haber ahora, que tampoco hemos llegado hasta donde toca. Y por tanto, pues bueno, aquí estaban las ruinas del castillo. Parte del material se puede aprovechar para construir casas, que es lo que se hace no solo aquí en Oropesa, sino en todas partes. Y existen fotos, sabemos que el castillo se empieza a usar también incluso como corrales para el ganado, pero esto también pasa en la mayor parte de lugares. No sé si, pues por poneros un ejemplo, el circo de Tarragona, pues se usó también como corrales para el ganado. Pues esto es lo que quedó del castillo, que había pasado por tantísimos avatares, hasta que se comprendió que había que hacer algo con él, que valía la pena cuidarlo, que valía la pena invertir en él y que valía la pena hacer que nosotros hoy podamos estar conociéndolo un poquito mejor. La otra razón por la que hemos elegido esta escena para acabar es porque os queríamos presentar a Emerenciana Garrido. Emerenciana Garrido fue una maestra de Oropesa, una maestra que estuvo en activo desde principios del siglo XX hasta el año 39. Fue maestra de niñas, enseñó a generaciones y generaciones de niñas de Oropesa. Y os digo que fue maestra hasta el año 39 porque en ese año pues se la depuró. Se consideró que había formado parte de algunos movimientos, de algunas organizaciones, pues que no se consideró que fuera adecuado que siguiera enseñando y se le obligó a jubilarse. Es curioso porque se decía que ella pues formaba parte de un sindicato de maestros, que tenía unos familiares viviendo con ella que sí que formaban parte de algunos grupos un poco más radicales, pero realmente a ella nunca se le encontró una razón real por la que depurarla. Y de hecho, para que veáis, el representante de la falange de aquí en Oropesa y el cura del pueblo escribieron incluso una carta pidiendo que no se la apartara de su profesión, pero no se pudo hacer nada por ella. Y queríamos hablar de ella porque muchas veces nos es muy difícil encontrar personajes femeninos cuando hablamos de historia y especialmente cuando hablamos de castillos. Los castillos son un sitio muy masculino, ¿no? Todo lo que ha pasado aquí prácticamente lo han protagonizado o recordamos a los hombres que lo han protagonizado. Y nosotros no nos podíamos ir sin presentaros alguna figura femenina muy importante, una maestra, incluso mucho más importante seguramente que algunos personajes relacionados con lo militar, porque sin guerras evidentemente podemos vivir, pero sin educación lo dudamos un poquito más. Nosotros hemos acabado por nuestra parte, esperamos que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado el paseo, que hayáis aprendido un poquito y a ver si están por aquí esta gente y salen a despediros también. Por aquí viene Eva Fernández, Santi Sales, María Ortega y por allá nos aparece Vicente Navarra, que además es el guionista de las escenas que habéis visto. Bueno, yo soy Ayo Feiró, he estado con vosotros todo el rato.